Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la gráfica de control P por las estudiantes Laura Cárdenas, Paula Granada y Laura Ortiz. Donde por contenido tenemos qué es la gráfica P, para qué sirve la gráfica, qué fórmula aplica, la descripción de la empresa y por último el paso a paso de la gráfica P. Si bien la gráfica P es una inspección de control, y su principal funcionamiento es verificar la proporción de piezas que contengan irregularidades. Este tipo de gráfico se basa en la evaluación del número de unidades defectuosas, donde se muestra el tamaño variable tomadas en intervalos fijos de tiempo. Por lo general se utiliza cuando en un muestreo no puede mantenerse constante el tamaño de muestra. Esta gráfica se utiliza para monitorear la proporción de elementos defectuosos, donde cada elemento se puede clasificar en una o dos categorías. Por ende se utiliza esta gráfica de control para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que pueda identificar y corregir las inestabilidades en su proceso. De tal manera, esta se usa a partir de muestras de diferentes tamaños, tanto constante como variable. Con estos datos podemos obtener la fracción defectuosa, a la cual se le llama P. Esta se calcula dividiendo el número de productos defectuosos entre el tamaño de la muestra. Para el cálculo de los límites de control podemos utilizar la siguiente fórmula, donde P es fracción defectuosa y N tamaño de muestra. En este tipo de gráficas, si el valor del LSI es negativo, se le considera como cero, debido a que no puede existir fracciones negativas de un defecto. En este caso lo vamos a aplicar en la empresa textil Enigma, que es especializada en chaquetas personalizadas, donde su nicho de mercado son tiendas mayoristas o empresas que deseen hacer bajo pedido las compras, donde tenemos un estimado de que se realizan 15 pedidos mensuales, donde el 10% de estos tengan algún defecto. Continuando con la explicación, los pasos para realizar el gráfico de control P se es necesario identificar las variables, la aplicación de la fórmula, realización del gráfico e interpretación del gráfico. En nuestro caso, la empresa Enigma nos suministra una cierta información, la cual es el número de muestra, el tamaño del lote observado y los defectuosos. Para nuestro caso, el número de muestra hace referencia a que cada 12 días, aleatoriamente, al mes se realizan unas inspecciones para así observar cuáles son los defectos que se presentan al momento de realizar la fabricación de las chaquetas personalizadas. De tal modo que la empresa nos suministra 50 muestras, las cuales se dividen en 4 meses para así realizar las siguientes aplicaciones. Lo primero que se tiene que hacer es calcular la fracción defectuoso. Esta se obtiene dividiendo lo defectuoso sobre el tamaño del lote observado. En nuestro caso, esto se realiza para las 50 muestras suministradas por la empresa. Para realizar las siguientes fórmulas es necesario comenzar desde el límite central. Para ello es necesario realizar la sumatoria de todos los datos, tanto para el tamaño del lote como los defectuosos. Al tener este dato se divide los defectuosos sobre el tamaño observado. Como se observa en la imagen, este dato va a ser igual para todos los valores, en este caso es 0,2. Ya al contar con el límite central, se ejecuta la siguiente fórmula, la cual es el límite de control superior. Esta se da por P barra más 3 por la raíz de P barra por 1 menos P sobre N. En este caso, N hace referencia al tamaño del lote observado. Finalmente, para la realización del límite de control inferior se realiza de la misma manera, sin embargo, en vez de ser más 3 es menos 3, para así obtener tanto el límite superior como el límite central como el límite inferior. Una vez hemos calculado todos los datos, seleccionamos las últimas 4 columnas con el valor P, el valor P promedio y los límites de control superiores e inferiores. A continuación nos dirigimos en el menú al apartado de insertar, elegimos los gráficos de línea y hacemos la selección del gráfico con marcadores que se ve en la diapositiva. Hacemos clic y automáticamente se nos genera una gráfica. Lo único que tenemos que hacer es modificar la apariencia de la misma a nuestro gusto. Obtenemos una gráfica como la que se ve en la diapositiva y podemos observar que los valores P, que es la proporción de unidades defectuosas, se encuentran dentro de los límites de control estadístico, por lo que es un buen factor, y a su vez los valores P están cercanos a los valores P promedio, es decir, no se encuentran como valores atípicos y que nos demuestre como que algo ha ocurrido en la toma de esas muestras
de esos días específicos. De manera de aporte, recordar que el cálculo, en general la fórmula para el cálculo de los límites de control superiores e inferiores está relacionado con la desviación que se presenta en los datos. En este sentido, si acortamos un poco más, digamos, el rango de estos límites a una desviación, que simplemente es colocando un 1 en vez de un 3 en la fórmula que ya se presentó anteriormente, podemos observar lo que acontece en esta actual gráfica. Dado que no se puede tener valores inferiores a 0, que de hecho son los que marcan nuestros límites inferiores, pues no se presentan como datos que sobrepasen nuestros límites en ese aspecto, digamos para abajo. Sin embargo, hacia arriba se pueden observar dos datos de una proporción de unidades defectuosas en las que sí rebasa el límite de control superior. En ese sentido, tenemos que identificar qué datos son, digamos, en cuál muestra se da y pues analizar específicamente qué pasó el día que se tomó esa muestra. Tal vez fue un fallo en la toma de los datos, así como pudo haber sido pues una situación atípica en general de producción en esos días. Y a su vez, como observamos, haciendo menor la distancia entre estos límites inferiores y superiores, podemos observar mucho mejor los datos de la P, de las unidades defectuosas, y observamos que hay una mayor variación, digamos, para abajo de la media que para arriba de la media, y sin embargo podríamos revisar por qué sucede esto, ¿sí? En específico porque hay como unos saltos tan grandes. Finalmente, pues como hemos mencionado, estos datos simplemente nos sirven para conocer la situación estadísticamente y pues nos permite hacer un análisis mucho más específico sobre los datos, pues de alguna manera importantes o destacados que logramos observar a partir de estas gráficas.